Buenos días. El día de hoy vamos a explicarles un tema muy importante referente al audio digital. En este caso es las propiedades del sonido. Dentro de estas está la frecuencia, fase, amplitud y longitud de onda. Así que empecemos. Como tema el sonido tenemos el siguiente concepto. El concepto de sonido está asociado a la variación de presión que sufre un medio de propagación, en el caso más común el aire generado por una fuente sonora como lo puede ser la voz o una cuerda pulsada, y que los oídos son capaces de percibir y nuestro cerebro es capaz de interpretar y caracterizar para ser utilizada. Es así entonces que si no se tuviera un medio de propagación no habría sonido, por lo cual no se existiría sonido en el vacío. La fuente sonora genera las variaciones de presión en el medio de propagación, y estas variaciones son llamadas compresión y rarefacción. Como se puede observar en la figura, en el recuadro verde se encuentran las partículas del medio de propagación juntas, mientras que en el recuadro rojo no se encuentran partículas. Cuando las partículas se desplazan y regresan a su posición inicial, se le denomina rarefacción. Bueno, como primera propiedad tenemos la frecuencia. La frecuencia, como característica del sonido, se define como el número de vibraciones que la fuente genera al medio de propagación en un segundo. Se puede definir como la tasa a la que cambia la presión en el aire, es decir, la cantidad de ciclos por segundo que completa una vibración. Si existen 60 ciclos por segundo, su frecuencia son 60 Hz. Todas las vibraciones tienen una frecuencia y los humanos somos capaces de escuchar frecuencias en el rango de los 20 a los 20.000 Hz. Una de las características más importantes en el concepto de ondas sonoras es el poder cuantificar la magnitud de la energía que representa la onda en un instante de tiempo. La amplitud o fuerza de una señal se denomina nivel de señal. En un sistema de audio existen diferentes niveles operativos. Esto puede ser acústicos, eléctricos, digitales y se representan en decibeles, que son unidades relativas en escalas logarítmicas. El decibel representa una medida comparativa con un valor de referencia establecido. En la física, la fase indica una situación instantánea de un ciclo o de una magnitud que varía cíclicamente, siendo la fracción del periodo transcurrido desde el instante correspondido al estado tomado como referencia. Podemos representar un ciclo por medio de un círculo de 360 grados, diciendo que la fase es la diferencia entre un grado y un punto sobre este círculo, y un punto de referencia una rotación de 360. Es equivalente a un ciclo. Gráficamente, el valor que esta fase toma en un instante cero se denomina una fase inicial. En el sonido, cuando hablamos de señales muy complejas, todo se vuelve un poco más difícil, un poco más tedioso. La cancelación total es casi imposible porque dos ondas nunca son completamente iguales. Varían siempre hasta lo más mínimo. Sin embargo, lo que sí se puede llegar a cancelar sobre todo son los graves. Aunque los medios pierden demasiada fuerza y demasiada calidad, a fin de cuentas en los agudos se puede llegar a producirlo un phaser que suma unas frecuencias y resta otras. La razón para que si se cancelen los graves y no los agudos es la probabilidad para que se cancelen dos ondas al completo. Tienen que ser iguales y coincidir perfectamente los picos con los que los valles de sonido tienen que ser igual y coincidir perfectamente con los picos de sonido. Como hemos visto es imposible, pero sí que sucedería la reducción de graves de forma notable. Es muchísimo más probable que coincida en desfase, pero las agudas se componen por valles y depresiones mucho más repetitivas y estrechas, o mejor dicho, que hay un menor periodo. La fase puede ser un problema muchas veces al intentar grabar con bastantes o múltiples micrófonos, y puede llegar a ocurrir mucho más frecuentemente cuando se monitorea baterías, ya que tienen diferentes componentes que producen sonido y ondas. Porque si no tenemos en cuenta la fase, podría llegar a ocurrir un sonido contundente
Es decir, si el sonido de la caja entra por su micrófono y también por los micrófonos aéreos, la fase de estos tres micrófonos debe ser la misma, porque si no tendremos el problema del desfase y se perderá la fuerza en la gama de graves. La solución más común para estos problemas de desfase no siempre funcionan, la verdad. Se trata de un botón en el previo de micro o en la propiedad de cada canal de mezcla que se invierte polarmente en una señal eléctrica, un cambio de 180 grados, y eso puede ser muy malo. Además, también existen bastantes aparatos que pueden arreglar este problema, variando la fase desde 0 a 180 con todos los pasos intermedios. Internamente tienen un circuito de retraso que nosotros podemos cambiar hasta encontrar un punto que nos guste. Por supuesto, esto se hace de oído. La fórmula de una onda sinusoidal que avanza en el sentido de las x crecientes es la amplitud, la pulsación. Entonces la fórmula sería a por x t es igual a 0 coseno de k por x menos gamma por t más alfa 0.